serie a ser predicada solo por predicadores internacionales, ¿verdad? Hemos tenido de Brasil, hemos tenido de Islas de Pascua, hemos tenido de República Dominicana y ahora tenemos de Alemania, ¿verdad? Hay un alemán en nuestro medio, viene directamente de Villa Alemana. Ha dejado Oktoberfest para venir justamente a estar con nosotros. Así que, hermanos, yo he visto el crecimiento de Rodrigo. Ya fui compañero de banca junto con él, veníamos de la misma iglesia antes, y he visto un crecimiento en la vida de este hombre. He visto cómo Dios realmente lo ha sacado de la sala cuna espiritual y lo está usando ahora para cuidar también de otros. Y yo he visto ese crecimiento en el matrimonio. Tanto Jessica como Rodrigo han crecido mucho. Primero Jessica empezó a crecer y Rodrigo se quedó atrás y ahora tomó su lugar. Y creo que es justamente sobre esto que va a compartir con nosotros, cuanto a lo que Dios hizo y está haciendo en su vida. Así que yo creo que hoy vamos a recibir palabra de Dios. Prepara tu corazón, toma apuntes y que realmente, hermanos, podamos ser bendecidos con lo que Dios tiene para nosotros a través de los labios de nuestro hermano Rodrigo. Señor, muchas gracias por Rodrigo, Señor. Gracias porque Él ha aceptado desafíos para crecer en ti. Ha tomado la decisión de salir de su lugar de confort para poder realmente, Señor amado, ser usado por ti. Para, Señor amado, poder crecer en ti, Señor. Para ir a aguas más profundas. Permite que ese tiempo que Él va a tener ahora, Él pueda ser usado, Señor, por ti, que tú puedas usar sus labios, su corazón, los dones que tú has derramado sobre Él, que en este momento, Señor amado, puedan se desarrollar de la mejor manera posible. Y ven tú también, Señor, toma este lugar y habla con nosotros usando, Señor, a tu siervo. Te damos muchas gracias por Rodrigo, Señor. Saca todo nervios, Señor, toda la preocupación y permita, Señor amado, que Él pueda fluir y sentir gozo realmente y poder ser usado por ti y servirte. Te damos muchas gracias en nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Hace ya casi 3 semanas, un mes atrás, que el pastor me dijo si acaso podía dar una prédica. Y yo, haciéndome el valiente, le dije ningún problema. ¿Ya? Pero con esa valentía que nos caracteriza a los hombres, dije, ¿cuándo me toca? Entonces, la verdad es que cuando empezamos a poner fecha, claro, Jimena era la primera que salía a predicar. Y yo dije al final, porque así pensaba yo que iba a tener tiempo en prepararme. Pero como no hay tiempo, como dice el dicho, ¿cierto? No hay deuda que no se cumpla, ¿cierto? Aquí estoy. Y pensaba yo, bueno, van a salir los 3 hermanos antes que yo, ¿de qué voy a hablar? Si ya va a estar todo dicho. Así que en oración al Señor, el Señor puso 6 puntos en una prédica, que es cierto, de mi vida con Cristo, pero yo mi prédica la titulé Cuando Dios cambia nuestras vidas, ¿cierto? Y en oración, el Señor, como les decía, puso 6 puntos en mi vida, que era lo que yo tenía que hablar. Y el primer punto fue la sinceridad con Dios. ¿Ya? Cuando Dios cambió mi vida, yo partí por el tema de la sinceridad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no somos sinceros con nosotros mismos. ¿Ya? Cuando vamos al Señor, oramos por cosas que a veces no necesitamos, pero queremos. Por poner un ejemplo. ¿Ya? O en distintas áreas de nuestra vida no somos sinceros con nosotros mismos. Y muchas veces no somos sinceros con Dios. ¿Ya? En Isaías 9:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. ¿Qué tan sincera es nuestra relación con Dios? Recordemos que Dios no mira lo que mira el hombre, solo ve lo externo. Él mira lo profundo del corazón. Nuestra fe puede ser aparente y carente de toda verdad. Nos acercamos a Dios solo por tradición, por cumplir mandamientos de hombres. Cuando nuestra vida espiritual es así, la falta de fe nos impide tener la visión correcta del Señor. ¿Ya? A mí me pasaba, ¿cierto?, que muchas veces en mi vida cristiana, a veces acudimos al Señor, pero sin saber lo que queremos. Pedimos sin saber lo que nosotros queremos para nuestras vidas. Ya no pedimos para hacer nuestra voluntad. El segundo punto que puso Dios en mi vida fue el compromiso con Dios. Cuando Dios me puso este punto, yo dije, pero Señor, este punto yo ya lo hablé en el grupo de varones. El Señor me dijo, háblalo. Pero que ya lo hablé, háblalo. Bueno, y aquí estoy. Colosenses 3, 23, 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A los que caminamos con Cristo, todo nos ayuda para bien, ya sea bueno o malo. ¿Cierto? En medio de situaciones difíciles, sabemos que Dios está ahí, que va a hacer milagros y que tiene el poder de dar vuelta a una situación. Cuando Dios hace eso, es muy fácil caer en comodidad. Es decir, es muy fácil vivir una vida cristiana cómoda, común y corriente. Es muy fácil venir a un culto solo el domingo, pero en la semana no leo la palabra, no tengo comunión con Dios, simplemente voy a la iglesia. La comodidad muchas veces es el peligro más grande que tenemos cuando recibimos la bendición de Dios, porque podemos caer en un cristianismo fácil, sin compromiso, relajado, donde ya no hacemos la voluntad de Dios, simplemente vivimos nuestra vida. A veces oramos y dejamos que Dios use a nuestro pastor para que ore y nos hable qué es lo que Dios quiere decir, sin buscar nosotros al Señor y su voluntad. El que está comprometido deberá sacrificar su voluntad, ¿cierto? Hay 3 pasos que debemos dar si queremos un compromiso real con Dios. El primero es la actitud. Y la actitud es la disposición de aprender. El que está cómodo no quiere aprender porque no tiene un compromiso con Dios. Cuando de aprender se trata, cuesta. Puede ser dinero, puede ser tiempo, horas de estudio, cuesta analizar y pensar. ¿Ya? El segundo punto es la convicción. La convicción es la fe en Dios. ¿Y qué es lo que es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces la fe es lo que nos falta para tener la victoria en Dios, sin importar las crisis, los problemas, los adversos, las situaciones. Si tenemos la convicción de que Dios es bueno, es fiel, que nos ama, que tenemos a un Cristo vivo, que le creemos a Dios, entonces tenemos convicción en Él. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. El tercer paso para el compromiso es una decisión. ¿Y cuál es la decisión? El bautismo. Ya muchas veces nosotros no tomamos decisiones en Dios porque creemos que nunca es el momento correcto. Cuando uno toma la decisión de seguir a Cristo, Dios está con él. Seguir a Cristo es una decisión, no es un sentimiento. ¿Ya? Por eso el bautismo en agua es importante por 3 motivos: como señal de arrepentimiento y perdón de los pecados, como señal de nuestra salvación y como señal de nuestra nueva naturaleza en Cristo. El tercer paso que Dios puso en mi corazón fue ser un guerrero de Dios.
Segunda Corintios 10, de 3 al 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, pero la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ser un guerrero de Dios, más allá de luchar contra otros hombres, es combatir todos los temores existentes que ofrecen nuestra alma y espíritu. Es tener confianza en todos los dones y habilidades que nos ha dado Dios para enfrentar todos nuestros retos y lograr caminar siempre por sus senderos sin apartarnos del Padre, aprendiendo que de todos los éxitos y fracasos para sacar provecho de todas las experiencias y fortalecerse. Como cristianos maduros, debemos movernos en 3 direcciones que apuntan a cumplir nuestra misión: ser sensibles a la realidad espiritual en la que nos desenvolvemos, tener como prioridad a las almas que están atadas hoy por el mundo en las tinieblas, y ministrar en el nombre del Señor Jesucristo para que se rompan las ataduras de las personas. El cuarto punto que el Señor puso en mi corazón fue la voluntad de Dios. El Salmo 143, en su versículo 10, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. La voluntad de Dios es lo que conocemos mejor, que tengamos una relación íntima a diario con Él y que lo amemos y le sirvamos con todo el corazón. La voluntad de Dios es que lo conozcamos mejor a Él, ¿cierto? Hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de la persona de actuar conforme a la voluntad divina, dándose a sí mismo a la causa de Dios, al que Dios, en la persona de Jesucristo, se donó libre y totalmente a nosotros para nuestra salvación. El quinto punto fue la obediencia a Dios. En Juan 14, 23 dice: le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios, nos preparamos para la vida eterna. Algunas veces no sabemos la razón por la que se nos da un mandamiento en particular. Sin embargo, demostramos nuestra fe y confianza en Dios cuando lo obedecemos a pesar de no entender la razón. ¿Por qué debemos obedecer a Dios? La obediencia para nosotros es el deseo de cumplir por encima de todo y primero que todo con la voluntad de Dios. De esta forma le demostramos que Él es el Señor en nuestra vida, el centro de nuestro ser. Obedecerle también nuestra confianza absoluta en Él. De esta forma somos agradables a sus ojos y tendremos una paz y seguridad que solo Dios nos da. La obediencia a Dios es una prueba de nuestra fidelidad, de nuestro amor por Él, y es también una manera leal de glorificar su santo nombre. La obediencia a Dios es una bendición constante para el cristiano, porque le demostramos nuestra absoluta entrega a Él. La prueba más grande de nuestra fe en Dios es la obediencia. El último punto que Dios me habló fue la oración con Dios. En 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Jesús siempre nos tiende la mano para ayudarnos y aliviarnos y consolarnos en las pruebas que se nos presentan día a día. Por lo tanto, podemos clamar a Él cuando tengamos dificultades en nuestra vida, en el trabajo, en la familia, en nuestra relación, en nuestra economía, en nuestra salud. También podemos orar cuando tengamos que enfrentar el desánimo, la angustia, la tristeza, etc. Oramos para que Jesús nos escuche y acompañe en todo momento. Mi vida cristiana empezó el año 2003, cuando decidí
recibir a Dios en mi vida. Pero por muchos años fui un cristiano 007, como se dice, ¿cierto? Era un cristiano secreto, nadie sabía que yo era cristiano. Ya sea por vergüenza, ya sea por temor, o porque nadie ponía el tema. El tema es que nadie sabía era que yo era cristiano. Y estuvo muchos años así. El año 2009, en mi vida se me presentó la oportunidad de independizarme de mi trabajo. Para eso me asocié con un ex compañero de trabajo y creamos una sociedad y empezamos a trabajar. Yo siempre diciendo, Señor, si es tu voluntad que se cumpla, ¿cierto? Pero es el que se cumple. Yo no le preguntaba si era su voluntad. Señor, ayúdame en esto otro, que así sea. Pasaron los meses y yo iba a otra iglesia. Se me acerca un día un hermano que nunca había hablado yo con él diciendo que yo había hecho esta sociedad. Y lo primero que él me dice, hermano, usted tiene una sociedad, ¿cierto? Sí, le digo yo. ¿Su socio es cristiano? No, le digo yo. Entonces saca inmediatamente esa sociedad. Mi primera reacción fue mirarme con mi señora y decir, está loco este hermano, ¿cómo lo voy a hacer? Estoy recién partiendo en esto. Ya, y uno le pone todo el power, le pone todo las ganas de salir adelante en esto. Y no lo hice. Ya, con el tiempo, en la sociedad nos robaron plata, empezaron las desconfianzas con mi ex socio y empezaron las discusiones. En cuanto corto, se terminó la sociedad, no de muy buena forma. Porfiadamente dije, Señor, voy a continuar solo, que seas tú conmigo. Y seguí dando la pelea, como se dice. Pero nunca le preguntaba al Señor cuál era su voluntad. Entonces, cuando empecé a trabajar ya solo, sin sociedad, yo ya como sociedad ya no tenía dinero, no tenía nada. Empecé a tomar malas decisiones. Esas malas decisiones incluía de pronto comprar artefactos, comprar repuestos que yo sabía que eran robados, ¿ya? Pero como necesitaba capitalizar dinero, tomaba malas decisiones. Los pagos de esos trabajos muchas veces eran desfasados, no teníamos plata, no podíamos cumplir nuestras obligaciones tributarias y la verdad es que en 2019 ya llegó el momento en que quebré. Todo por mis malas decisiones. Tratando de salir adelante, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Vino el estallido social, el trabajo escaseaba. Y los pocos trabajos que teníamos era para vivir más que trabajar. Después vino la pandemia y ya la pandemia simplemente nos terminó de sepultar. Y a esta quiebra se sumó un embargo. Fue una quiebra voluntaria, pero nos embargaron igual. Perdimos casi todo con mi esposa. Y ese fue el punto en que tocamos fondo. Es una guía que quizás todavía duele. Pero en medio de la pandemia, cuando ya habíamos perdido todo, se nos cortaron los trabajos, no teníamos de dónde sacar dinero porque
nuestros principales clientes eran los restaurantes. Nosotros siempre dijimos, nuestro trabajo es para restaurantes, toda la gente o toma o come, ¿cierto? Y los restaurantes van a estar siempre abiertos, pero nunca contamos con una pandemia que iba a cerrar todo. ¿Ya? Y el 90% de nuestros clientes, como les digo, son restaurantes. De la noche a la mañana no teníamos de dónde sacar dinero. Bueno, no teníamos para pagar arriendo, menos para las cuentas, no teníamos para comer. Pero en eso salió el discipulado 1.0, impartió Paula. Oramos al Señor para que hiciera un cambio en nuestra vida. Y ese discipulado 1.0 nos enseñó a rumiar la palabra del Señor, a decir de que en cada versículo hay una promesa. Y nosotros doblamos rodillas al Señor y le pedimos al Señor su bendición. Y poco a poco, en oración constante, el Señor empezó a abrir puertas en medio de toda la pandemia. Y así como oramos, le pedimos al Señor, ¿cierto?, que cambiara nuestras vidas, nos entregamos por completo a Él. Y nuestro primer paso de decir, bueno, ¿cómo cambiamos? O sea, ¿cómo hacemos que el Señor entre en nuestras vidas? De lo poco que ganábamos en dinero en ese entonces, empezamos a diezmar, pero a diezmar con el corazón. Cuando yo compraba los repuestos que eran robados muchas veces, yo sabía de la procedencia. Yo siempre dije, yo no robo, pero comprar una cosa robada también es delito. ¿Ya? Y yo de esa plata yo también diezmaba al Señor. Señor, aquí está lo tuyo, pero el Señor no quiere dinero sucio. Así que ese fue uno de los grandes cambios que hicimos y le entregamos nuestra vida al Señor. Cuando empezamos a diezmar de corazón, el Señor empezó a abrir todas las puertas. Y como se dice, es cuando uno ve que viene un río de agua viva y uno abre las puertas de su casa y el Señor inunda todos los rincones de su casa. No se le escapa nada. Y el Señor, cuando nosotros decíamos, Señor, toma el control de nuestras vidas, pero ¿cómo? Nosotros lo único que hicimos fue diezmar y ser fiel en lo poco, ¿cierto? Y empezamos a esperar que Dios actuara, y Dios actuó. Entró en todas las áreas de nuestra vida, en todas, no se le escapó ninguna. Ordenó nuestra vida, ordenó nuestras finanzas, ordenó nuestras relaciones de familia, ordenó todo. Y hoy en día el Señor nos bendice enormemente. Las veces que yo he tratado de, entre comillas, ayudar al Señor, no funciona. El Señor solamente es el único que hace los cambios. Y créanme que lo hace. Bueno, ya de hecho, de todo eso el Señor ya nos sanó, nos sacó de todos los problemas que teníamos. Y hoy en día el Señor nos bendice enormemente. Y de esa bendición nosotros también bendecimos a otros. Y por eso yo les digo, aquel que tenga
necesita un cambio en Dios. Confíen en Dios. Entréguenle sus problemas, entréguenle sus cargas. Porque el Señor no falla. Ese es un testimonio personal. Hemos tenido como matrimonio quizás varios testimonios, pero este fue el que cambió nuestra vida. Como retribución de todo lo que el Señor nos empezó a bendecir, le pedimos con mi esposa, ¿cierto?, empezar a servirle de alguna forma para retribuir a Él, al Señor, lo que el Señor había hecho en nosotros. Y en oración, primero mi esposa fue el diácono, y yo veía a mi esposa y decía: Señor, yo quiero lo mismo. Yo oré un día, un sábado en la noche, y le dije: Señor, yo quiero lo que tú estás haciendo en la vida de mi esposa, yo quiero lo mismo. Y al día siguiente, el pastor me dice si acaso quiero ser diácono, porque había visto un crecimiento espiritual en mí. Y yo dije: Señor, si esto es tuyo, por supuesto. No lo puse en duda en ningún instante. Con el tiempo me nombraron anciano, y todo sea por la voluntad de Dios. No es algo que yo he pedido, no es algo que yo quise buscar, es algo que el Señor puso en mi vida, y en obediencia a Él lo estoy aceptando. En obediencia a Él estoy acá dando esta prédica, porque Él cambió mi vida, y si lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con cualquiera de ustedes. Ese es mi testimonio, hermano. Si alguien necesita oración esta mañana, por el motivo que sea, les pido que pase acá adelante para que podamos orar por ustedes, lo que sea, la petición que necesiten. Oremos. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana, Señor, por el hecho de estar acá. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor, por lo que seguirás haciendo, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra que tú pusiste en mi boca, Señor, sirva a mis hermanos presentes, Señor. Esta es tu palabra, Señor. Yo doy un testimonio de lo que tú hiciste, Señor, a tu honra, Señor, a tu gloria. Pedimos, Señor, que tú puedas bendecir a todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice que tengan una buena semana, Señor. Que tengan un feliz regreso a casa, Señor. Bendice sus familias, sus hogares, Señor, su trabajo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.